Hola, a ver, el acceso al agua es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Pero sinceramente muchas veces ni pensamos en la enorme red social que hay detrás. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo un único cambio, algo como garantizar un acceso igualitario al agua, puede provocar, bueno, un auténtico efecto dominó, una cascada de consecuencias positivas que de verdad tienen el poder de cambiar el mundo. Para empezar, una pregunta muy simple. ¿Qué se puede hacer en, digamos, algo más de media hora? Pues se puede leer un capítulo de un libro, preparar la cena, ver un capítulo de una serie. En fin, es ese trocito de tiempo que casi todos tenemos en nuestro día a día, ¿no? Pues bien, para 292 millones de personas, esa media hora es lo que tardan en un solo viaje para ir a por agua. Y ojo, porque esta es una tarea que, la inmensa mayoría de las veces, recae sobre las mujeres y las niñas, algo que al final define sus días y, por supuesto, limita sus futuros. Vamos a meternos de lleno en la primera parte, lo que llamamos la carga invisible. Y es que los costes de esta desigualdad van, bueno, muchísimo más allá de lo que implica simplemente cargar con el agua. Claro, porque los números a veces se quedan fríos. Para que esto no sea solo una cifra, escuchemos la voz de Rana, una productora de mangos. Sus palabras nos conectan de forma directa con la realidad, con el agotamiento físico y el tiempo que consume esta tarea cada día. Una realidad para millones y millones de mujeres. Y es que el coste real es sistémico, va mucho más allá, no solo el cansancio físico, pensemos en todo lo que se pierde, la educación, las oportunidades de trabajo que nunca llegan, los peligros a los que se enfrentan por el camino y, por supuesto, una participación en la vida pública que es casi cero. Porque, seamos sinceros, cuando todo tu día se reduce a sobrevivir, es prácticamente imposible que tengas tiempo o energía para influir en las políticas que podrían cambiarte la vida. Pero justo aquí es donde la historia da un giro. Vamos a dejar de hablar del problema para centrarnos en la promesa de la solución. Entramos de lleno en lo que hemos llamado el efecto cascada. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasaría si todo ese tiempo y toda esa energía se pudieran usar para otra cosa? ¿Y si esa carga invisible simplemente desapareciera? El impacto no sería ni pequeño ni aislado, ni de lejos. Mirad, el acceso igualitario al agua no es como arreglar una sola cosa y ya está, no. Es como la primera ficha de un dominó que pone en marcha toda una reacción en cadena. Todo empieza con la igualdad en el acceso al agua. Eso, a su vez, abre la puerta a la educación y a nuevas oportunidades, y de ahí se empieza a construir la paz, la prosperidad y, como resultado final, se fortalece a la comunidad entera. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿funciona en la vida real? Pues vamos a verlo. Dejemos la teoría a un lado y vamos a buscar pruebas de verdad, ejemplos concretos de este efecto cascada en acción con historias de transformación de distintas partes del mundo. Nuestra primera parada, Yemen, un lugar donde, literalmente, el agua puede ser más valiosa que el oro. Para que nos hagamos una idea, la escasez es tan grave que está detrás de entre el 70 y el 80% de todos los conflictos en las zonas rurales. La tensión es, bueno, se puede cortar con un cuchillo. Y mirad este gráfico porque creo que ilustra la escala de la crisis perfectamente. El mínimo global que se considera necesario es de unos 1.000 metros cúbicos de agua por persona al año. ¿Sabemos cuál es la realidad en Yemen? Apenas 80. 80. Es una cifra que habla por sí sola de la presión tan brutal que vive la gente allí. Pero, como siempre, incluso en medio de la crisis, surgen las soluciones. Y aquí es donde entran personas como Faten, que es mediadora en su comunidad. Ella y otras como ella se ponen en el centro para construir la paz, y lo hacen resolviendo disputas por el agua. Al hacerlo, no solo consiguen que el agua llegue a todos, sino que en el proceso vuelven a tejer los lazos sociales que se habían roto. De Yemen nos vamos ahora a Pakistán. Aquí el reto es otro, pero igual de complejo. El deshielo de los glaciares se está acelerando, y eso crea un ciclo totalmente impredecible. Primero inundaciones que lo arrasan todo, y después sequías. Esto, como es lógico, es una amenaza directa para la agricultura y para el día a día de la gente. Y la solución, en este caso, pasa por algo tan aparentemente sencillo como rehabilitar los antiguos canales de riego. Así, el agua del deshielo deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso estable. Lo resume perfectamente Samana, una profesora. La vida se transforma por completo cuando el agua simplemente fluye de manera predecible. De repente hay más tiempo, aumentan los ingresos y, sobre todo, las niñas pueden empezar a centrarse en su futuro. Nuestro tercer y último caso nos lleva hasta Bolivia. Aquí la situación es curiosa. El agua está ahí, bajo tierra, pero el problema es cómo sacarla. En muchas zonas rurales no hay red eléctrica, así que las bombas para extraer el agua necesitan combustibles fósiles, que son carísimos y además contaminan.
La solución aquí es sencillamente brillante. Combina tecnología con empoderamiento. Instalan bombas de agua que funcionan con energía solar, lo que da un acceso limpio y sostenible. Pero el proyecto no se queda ahí. Lo más importante es que forman a las mujeres de la zona para que ellas mismas se encarguen del mantenimiento y la gestión. Les dan roles de liderazgo técnico. Como dice Verónica Villa, esto no solo trae agua, sino que despierta la conciencia sobre los derechos y el poder que tienen las mujeres en sus propias comunidades. Estas historias son increíbles, muy inspiradoras, pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede replicar este éxito en todo el mundo? ¿Cómo pasamos de proyectos puntuales a un cambio global? Bueno, pues ahora vamos a ampliar el foco para ver qué marco y qué políticas hacen falta para que este cambio sea de verdad duradero. Aquí hay algo clave que entender. Estos proyectos locales no son esfuerzos aislados, no son casualidad. Todos ellos están en línea con una estrategia global que ya existe. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, el ODS 6. Pensemos en ello como la hoja de ruta mundial para conseguir que todo el mundo tenga acceso a agua limpia y saneamiento. Pero claro, para que esta hoja de ruta funcione de verdad, no basta con poner tuberías y construir pozos. La infraestructura por sí sola no es suficiente. El éxito necesita una combinación de varias cosas. Hacen falta instituciones fuertes, políticas que de verdad incluyan a todo el mundo, una planificación que conecte los distintos sectores y, muy importante, una inversión real en el liderazgo de las mujeres. Y que la tecnología se adapte a lo que la gente necesita, y no al revés. Bueno, vamos llegando al final. Es el momento de las reflexiones finales, de conectar todos los puntos para dibujar una visión de futuro, porque, y esto es literal, la manera en que gestionamos el agua hoy está moldeando el mundo de mañana. Hay una metáfora que me parece potentísima. Pensémoslo. El agua no es solo un recurso que bebemos, es una fuerza de la naturaleza que da forma a nuestras sociedades. Igual que un río va esculpiendo un cañón con el paso de los siglos, un acceso justo al agua va construyendo poco a poco comunidades más prósperas, más estables y sobre todo más igualitarias. Y acabamos con esta pregunta, para que nos quedemos pensando. Hemos visto que el agua tiene el poder de crear y de destruir. Su capacidad para moldear nuestro mundo es innegable. La verdadera pregunta entonces es, ahora que tenemos las herramientas y el conocimiento, ¿qué futuro vamos a dejar que el agua moldee para nosotros? Porque al final del día, la decisión es nuestra.